Muy bien, pues lo primero que quiero hacer es dar las gracias, por supuesto, a los ponentes, al CaixaForum, a Alstom y a Orange y a nuestro moderador, Juan Zafra, sin cuyo respaldo y apoyo esto no podría celebrarse. Vamos a tocar un tema como la protección contra las ciberamenazas en las empresas, que es un tema complicado y delicado, y como siempre diálogo que, para los que no lo sepáis todavía, es una asociación de utilidad pública cuya misión es potenciar Europa gracias al vínculo hispano-francés. Tocamos temas eclécticos que me parece intentamos aportar aportar reflexión para apoyar, por supuesto, a nuestros socios, pero también aportar valor para el interés general. Os voy a dejar con tenemos el honor de que nos inaugure Andrés Jesús Ruiz Vázquez, que es subdirector general de Seguridad Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en representación pues, de su ministerio. Muchísimas gracias y después de la inauguración de Andrés, pues tendremos el privilegio de escuchar a todos estos expertos que Juan, por cierto, va a moderar. Sí, pero lo que quería especificar, pues ya no me acuerdo, con lo cual no tiene... Bueno, buenas tardes. Me he permitido preparar una chuletilla, aunque... no pasa nada. El programa y la biografía de los ponentes está en la página web de Diálogo, ¿vale? Para los que... Muy bien, pues nada, buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por la asistencia. Gracias también a la Fundación por la invitación. La verdad que para nosotros es un placer estar siempre en este tipo de foros, donde vamos a hablar de dos piezas fundamentales que están dentro de nuestro ADN, del Ministerio y de la Secretaría de Estado y de la subdirección, que es la ciberseguridad y la empresa. Permítanme comenzar con una idea que define bien el momento actual, que es que la ciberseguridad, como saben, ya ha dejado de ser un ámbito técnico para convertirse en una condición imprescindible de competitividad económica, estabilidad institucional y autonomía estratégica. La digitalización ha multiplicado las capacidades de crecimiento y eficiencia de las empresas, pero al mismo tiempo ha ampliado de forma extraordinaria su superficie de exposición. Luego en la mesa hablarán de todo esto. Hoy cualquier organización, con independencia de su tamaño o su sector, puede ser objetivo de ransomware, del robo de datos o ataques con impacto reputacional. Y lo verdaderamente relevante es que estos riesgos ya no son episodios aislados, sino fenómenos que se producen en un ecosistema profundamente interdependiente. Las empresas operan una realidad en la que infraestructuras digitales, proveedores, servicios esenciales y cadenas de suministro están completamente conectados, formando un auténtico sistema de sistemas. Esto implica que una vulnerabilidad concreta puede amplificarse rápidamente y generar efectos en cascada con impacto transversal sobre la economía. Lo vimos, por ejemplo, hace un año en el apagón. Sin energía no hay tecnología y sin tecnología no hay sociedad digital. Por eso, cuando hablamos de proteger la empresa, en realidad estamos hablando de proteger la estabilidad del conjunto del sistema. Ahora bien, más allá de este contexto, hay un elemento adicional que está acelerando un cambio de paradigma mucho más profundo. Durante años, los que nos dedicamos a esto, hemos hablado de protección, de perímetros, de control de acceso, de identidad digital. Hoy ese enfoque ya no es suficiente. Nos encontramos en una transición hacia un modelo de resiliencia en el que lo relevante no es solamente evitar el incidente,
sino anticiparlo, resistirlo, gestionarlo y recuperarse de forma eficaz. Por dar algunos datos oficiales, el año pasado, entre los 2 equipos de respuesta a incidentes de nivel nacional más grande, el Centro Criptológico Nacional y el Instituto Nacional de Ciberseguridad, gestionaron más de 240.000 ciberincidentes. Pero incluso ese cambio de paradigma se está viendo superado por una transformación aún más disruptiva. Por las caras que veo, yo creo que estábamos todos aquí cuando nació Internet, allí en los 90. Esta época va a ser recordada y la recordaremos dentro de unos años y diremos que estábamos allí cuando nació la inteligencia artificial. Estamos viendo ahora mismo, asistiendo a un cambio de paradigma absoluto. El nacimiento de la inteligencia artificial va a cambiar el concepto de ciberseguridad que tenemos actualmente. Lo verdaderamente relevante de los modelos fronteras, que seguramente habéis visto también alguna noticia últimamente, famosos mitos, ChatGPT 5.5 aplicado a la ciberseguridad, no es ya que es una tecnología muy concreta y avanzada, sino el hecho de que han alcanzado un umbral operativo que permite automatizar la identificación y la explotación de vulnerabilidades a una velocidad y a una escala sin precedentes. Procesos que antes requerían semanas o meses pueden ejecutarse ahora en cuestión de horas, reduciendo drásticamente el tiempo entre el descubrimiento de una vulnerabilidad en un sistema y su explotación efectiva. Y esto altera profundamente los supuestos sobre lo que hemos construido la ciberseguridad en las últimas décadas. Nos obliga esta situación a asumir una realidad incómoda pero imprescindible. Estamos pasando de una ciberseguridad basada en tiempos humanos, es decir, con intervención humana de los equipos de respuesta a incidentes, a una ciberseguridad basada a velocidad máquina. Y este cambio nos obliga a repensar la ciberseguridad en todos los niveles, en el plano técnico, en el plano operacional, en el plano estratégico, que exige integrar la ciberseguridad en la toma de decisiones en las empresas al más alto nivel, como una función directiva y no exclusivamente técnica. En el plano geopolítico, y porque introduce un elemento especialmente relevante. El acceso a estas tecnologías no es homogéneo. Nos enfrentamos a un escenario de capacidades distribuida a 2 velocidades, con una concentración significativa en unos pocos actores y con una simetría que puede tener implicaciones directas sobre la competitividad y la autonomía estratégica de Europa. En este contexto, también es necesario abordar con realismo el marco regulatorio. Tenemos mucha regulación que ya está en vigor, otra que viene, otra que se está actualmente negociando en Bruselas, que estaban pensadas para el sistema de ciberseguridad que teníamos antes, no para estos modelos. Sin embargo, debemos reconocer que algunos de estos marcos han sido diseñados bajo supuestos previos a la irrupción de la ciberseguridad a velocidad máquina. La respuesta a este desafío es clara en términos conceptuales. Necesitamos avanzar hacia modelos de defensa en los que la inteligencia artificial se enfrente a la inteligencia artificial. Esto suena a película, pero esto va a ser nuestro día a día y va a serlo ya. Es decir, hacia una lógica de máquina contra máquina, en la que la automatización, la detección avanzada y la respuesta autónoma permitan equilibrar una ecuación que de otro modo se volvería estructuralmente desfavorable. Pero al mismo tiempo, y esto es importante subrayarlo, y de esto creo que van a hablar también los compañeros, este salto tecnológico no puede hacernos olvidar lo esencial, porque antes de la sofisticación está la base. Y esa base pasa por reforzar la ciberhigiene, mejorar la gobernanza, asegurar que las organizaciones, las empresas grandes y pequeñas, cuentan con capacidades adecuadas y con recursos suficientes. Esto nos obliga también a asumir, perdón, que me he equivocado, pasa también por prestar una atención creciente a los sistemas industriales, los conocidos como entornos OT, de operaciones, que constituyen la base operativa de muchos sectores y cuya vulnerabilidad puede tener impactos directos sobre la actividad económica y los servicios esenciales. Hace un año, decía, tuvimos el apagón. Tras el apagón, fuimos convocados un grupo de expertos de ciberseguridad para realizar una investigación por si
podía haber sido un ciberataque, como se puso sobre la mesa en los primeros momentos. Estuvimos trabajando más de 80 personas, divididas en 6 equipos de respuesta rápida, desplegados en empresas de energía, y nos encontramos, o la conclusión de la investigación fue que no había sido un ciberataque, lo podía haber sido. Y lo podía haber sido porque la mayoría de los sistemas OT son sistemas muy antiguos, son sistemas que no tenían la ciberseguridad adoptada por diseño y son sistemas muy vulnerables. Afortunadamente, creo que España cuenta con un ecosistema sólido en el que el papel de actores como el Centro Criptológico Nacional o el Instituto Nacional de Ciberseguridad resulta fundamental a través de sus capacidades de prevención, detección y respuesta, así como de sus iniciativas de concienciación, apoyo a empresas y desarrollo de capacidades para articular una respuesta coordinada frente a amenazas cada vez más complejas. Pero más allá de las capacidades individuales, hay una idea que debemos interiorizar. La resiliencia no puede construirse en solitario. La mayoría de las infraestructuras están gestionadas por el sector privado y, por tanto, la colaboración público-privada no es una opción, sino una condición estructural. Permítanme concluir con una reflexión final. La aparición de modelos frontera en inteligencia artificial marca un punto de inflexión en la ciberseguridad, comparable a un cambio de era. No estamos ante una revolución incremental, sino ante una disrupción que obliga a replantear nuestras capacidades, nuestros procesos y nuestros marcos de cooperación. Proteger a la empresa en este contexto no consiste únicamente en adaptarse, sino en anticiparse a ese cambio, entendiendo que la resiliencia ya no es una ventaja competitiva, sino una condición de supervivencia económica y de autonomía estratégica para Europa. Y construir esa resiliencia exige actuar en todos los niveles, como he dicho. Estoy convencido que el debate que van a tener ahora va a ayudar a aportar un poquito más de luz. Veo aquí organismos y empresas que están en el día a día apagando fuegos, son nuestros luchadores. Así que como la Fundación tiene el nombre Diálogo, yo creo que vamos a empezar el diálogo y vamos a finalizar el monólogo. Así que damos por inaugurada la jornada. Muchas gracias. Yo en realidad no sé si soy digno de la silla. Debería quedarme de pie porque aquí los protagonistas son los expertos y después de escuchar a Andrés, mucho más. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Diálogo, asociación, particularmente a Silvia, a Inés, que son de verdad las que han organizado esto. Entiendo perfectamente por qué Silvia ha hecho esa advertencia, seguramente porque me ha visto coger el papel y en la primera página está el currículum de nuestros ponentes, que ahí está enteramente resumido. Vaya, eso es un tuit, no llega a la categoría de PRON. Lo tienen aquí ustedes en esta página, no lo voy a leer. De la misma manera que no voy a leer sus currículums, los tienen ahí las tareas que en la actualidad están desempeñando, con alguna he compartido espacios de trabajo intensamente y lo seguimos haciendo, con Maite concretamente, con Daniel, pues hemos compartido marcas asíncronamente, pero las hemos compartido. No hemos tenido oportunidad de compartir espacio y conversación y contigo tampoco, pero lo hacemos ahora. Yo os voy a pedir, incluso siguiendo la recomendación que nos ha hecho Andrés, que dialoguemos y entonces me voy a saltar. Ya advirtió Maite el otro día cuando preparábamos esto que yo soy bastante indisciplinado. Os voy a decir que os olvidéis de esas preguntas que os lancé, que eran densísimas, que eran muchísimas además, y tenemos una hora exactamente, de manera que son 15 minutos para cada uno, y una de mis tareas va a ser repartir bien el tiempo para que sea de verdad un diálogo y que sea entretenido. Tendremos presente el marco de las preguntas que habíamos preparado, eran 3 para cada uno y cada una, y 3 comunes. Imagínense, esto nos daría, y con todo lo que ha introducido Andrés, nos daría muchísimo. Bueno, yo ya me voy a ir callando. Lo primero que os voy a ir a pedir es, atendiendo a al título de la sesión, cómo proteger la empresa ante las ciberamenazas, un desafío para Europa. O sea, no podía haber
más condensación en un titular, y luego en el enunciado hemos dicho que íbamos a hablar del papel de la inteligencia artificial, de la concienciación sobre la seguridad, sobre la formación de los empleados, sobre la colaboración público-privada y sobre la regulación también. Imaginaos, esto nos da... En una hora. En una hora. En una hora. Así que por hacerlo rápido e ir calentando, os pediría que nos hagáis un diagnóstico de la situación, que de alguna manera nuestro introductor ya ha planteado en un nivel macro y desde la función que desempeña en transformación digital, pero que cada uno desde vuestros ámbitos nos describáis cuál es el diagnóstico en lo referido a la ciberseguridad en las empresas o, en tu caso, teniente coronel Alberto, pues también desde una perspectiva de alguien que desempeña una labor desde una institución pública y muy importante. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por allá. Venga. Representación Maite, en representación de la Fundación ESIS, que es precisamente una fundación especializada en asuntos de ciberseguridad. A nosotros nos gusta decir en seguridad integral porque se incluye todo, como bien decía Andrés. Andrés ha puesto todos los temas sobre la mesa, yo creo que con eso ya os podríais quedar, pero decía, también el ámbito OT, que queda a veces muy olvidado, y es verdad. A medida que dependemos de la digitalización, todo lo que sea digital es potencialmente vulnerable a cualquier ciberincidente. No tiene que ser ni siquiera un ciberataque, puede ser cualquier ciberincidente, porque si no tenemos sistemas, pues muchas veces no podemos funcionar, y el apagón lo puso muy de manifiesto. ¿Cómo ha alterado la inteligencia artificial? Pues hay una parte inmediata, que es, lo ha mencionado también Andrés, ha habido un cambio de orden de magnitud para los buenos y para los malos. Algunos dicen que Mizos consigue hacer las tareas que antes se hacían por parte de expertos humanos en un 80% menos de tiempo. La defensa y el ataque. Entonces, hay un cambio radical de recursos aplicados a ciberseguridad. Pero ya antes había cambiado el contexto. Cambió en el momento, por ejemplo, yo doy algunas pinceladas, cambió en el momento en el que ya no hace falta ni ser un experto ni tener un presupuesto, un deep pocket, ¿no? O sea, tampoco hace falta tener muchísimo presupuesto, porque te vas a la dark web y puedes subcontratar servicios de ciberataque a expertos, con lo cual tú solo lo único que necesitas es poner el presupuesto, y tampoco un presupuesto súper elevado, ¿no? El hacking as a service existe desde hace tiempo y eso cambia radicalmente, porque antes solamente tenemos la idea, ¿no?, de los hackers como gente ahí con la capucha puesta y gente que sabía muchísimo de informática que no salía del sótano, ¿no?, como los rodeadores de ordenadores. Ya no hace falta, lo puedes subcontratar, esto es como un Uber o algo por el estilo. Y luego otro punto también que lo ha hecho muy diferente es la aparición de la geopolítica en todo esto. Y es que ahora ya no se ciberataca solo por motivos económicos, que también, no quiero decir que esto haya desaparecido, pero también se ciberataca por motivos geopolíticos. Entonces los estados, a veces directamente, a veces mediante subcontratados interpuestos, atacan. Y atacan, como bien ha dicho Andrés, servicios que son esenciales para nuestra vida y que desestabilizan nuestra vida. Pueden ser transporte, energía, bancos, cualquier cosa, sin que sea evidente la atribución, con lo cual nunca puedes decir que ha sido tal Estado, para mantenerse en esa zona gris que es la guerra híbrida, ¿no?, que llamamos. Entonces, esto también es un cambio radical, porque esa gente no tiene un límite presupuestario. Cuando estás en guerra, todo presupuesto es poco, ¿no? Tu objetivo, además, no es causar ni siquiera un daño económico, es causar daño. No necesitas una retribución ni una recompensa, es causar daño. Entonces, este es otro tipo de ataque. Entonces, por eso digo que la IA, por supuesto, y Mizos ha cambiado, pero antes ya habían cambiado. Y, por cierto, Mizos introduce también, además de la parte cuantitativa, introduce una parte cualitativa. Hasta ahora, creo que ahora va a cambiar, pero hasta ahora las únicas empresas con acceso a Mizos eran estadounidenses. Eso también introduce una variable geopolítica. Eso me lo apunto porque eso ha cambiado en los últimos días, ¿no? Ayer, ¿no? He leído hoy que en ISA parece ser que le van a dar acceso, graciosamente le van a dar acceso, pero quiero decir que hay que tenerlo en cuenta. No todos, como bien decía Andrés, el acceso no es homogéneo.
Nos dejas ahí ese hipervínculo abierto, pero enlazo también este recorrido que has hecho de lo micro a lo geopolítico para que nos cuente Daniel precisamente que Daniel empezó en el ámbito empresarial, micro, soluciones para empresas, y en las últimas semanas también veíamos la aparición de Orange Cyber Defense, que nos lleva a eso, a la geopolítica, o a dónde nos lleva. Sí, de hecho, un poco entronca muy bien con lo de mitos que comenta Maite, porque al final organismos que hasta ahora dentro del proyecto Glasswind o con acceso a Cloud Mitos eran únicamente americanos o grandes fabricantes de la industria, digamos, empresas como Orange Cyber Defense, por su peso, que ahora explico un poco, ahora te contesto, Juan, qué es esto de Orange Cyber Defense, pero por el peso que tiene a nivel de soberanía europea y de proveedor de servicios gestionados de ciberseguridad, tiene en cierta forma, porque hay terminologías un poco concretas, acceso a capacidades de estos modelos frontera que coincido con, como comentaba Andrés, están empujando, o al menos yo creo que las herramientas de Hacking as a Service y un poco herramientas que en el mercado existen y que han democratizado mucho más los ciberataques, llevamos ya muchos años viéndolas, y esa irrupción lo que ha hecho la IA generativa y concretamente mitos y los modelos frontera es romper las barreras de entrada directamente, que cualquiera con un poco de inquietud, cualquiera entre comillas, pueda pues un poco poder llegar a perpetrar un ataque y sobre todo cambiar la velocidad a la que ocurre, ¿no? Entonces sí que estamos, Orange Cyber Defense es dentro del grupo Orange una empresa dedicada únicamente a servicios gestionados de ciberseguridad, experta en únicamente servicios, no en desarrollo de soluciones, sino en operar tecnología. Hacemos mucho foco en eso porque al final en el mundo más técnico, más de ciberseguridad, con mucho marketing de fabricantes y demás, estamos muchas veces en qué solución es mejor que la otra. Realmente lo importante es operarla y saber pues tratarla dentro de las empresas y los organismos. Y no operaba en España, pese al volumen de incidentes que se dan en España a nivel global y a nivel europeo. Estamos en el top 3-4 siempre a nivel de incidentes de seguridad, y a nivel de peso de Grupo Orange no operaba dentro de España, pero es reciente, de hace yo creo 3 semanas o 4, hemos presentado oficialmente la llegada de Orange Cyber Defense España como un proveedor de servicios gestionados, ¿no? Con lo cual vamos a poder aprovechar todas las capacidades de Orange así a nivel global, tanto de economía de escala como de expertise en operar servicios de ciberseguridad, incluyendo, por ejemplo, en esta actualidad, el poder ir de la mano de soluciones o de fabricantes que sí que han estado en los proyectos de Mitos y de OpenAI, de los modelos frontera desde un inicio, el poder ser digamos, la empresa proveedora de servicios que despliega, que hace ese assessment inicial a través de Mitos, que hace, digamos, que lleva esos modelos frontera a las compañías y a los organismos públicos en real, ¿no? Todavía está un poco por definir, pero ya lo estamos haciendo con grandes entidades financieras, ya estamos viendo un poco con los clientes que más madurez en el mercado tienen el poder llevar a cabo ese aterrizaje, ¿no? Fenomenal. Estoy contando el tiempo y habéis dedicado exactamente el mismo, 3 minutos. Mira qué bien. Muy bien, para esa primera intervención, como si lo hubiéramos pautado, ¿no? Bueno, Andrés, nuestro ponente inicial, nos ha recordado el día del apagón. El día del apagón estábamos, alguna de las presentes estábamos compartiendo el congreso anual de Club Abierto de Editores, y estábamos unas 400 personas en el auditorio de la Fundación Pablo VI. Y lo más bonito es que alguien acabó diciendo fue el mejor sitio donde estar, porque acabamos haciendo un congreso, allí tiene una pantalla de unos 15 metros y acabamos haciéndolo a capela, sin proyecciones de PowerPoint y demás. Acabamos yéndonos a las 8 de la tarde, desde las 9 de la mañana. O sea que, claro, lo digo porque lo iba a enlazar esto con Gemma precisamente, ¿no? Hablábamos de ciberseguridad y nos acordamos del apagón, y viene Aston a hablar de ciberseguridad y nos acordamos de los accidentes ferroviarios y de lo mal que se pasa últimamente en el tren, desgraciadamente, ¿no? Porque se ha generado una sensación de que ya no es tan seguro como era, ¿no? Y justamente el problema ha venido de un asunto que es físico, que no es ciber. Y seguramente las amenazas son mucho más elevadas desde el punto de vista ciber que físico. Y si no es así, corrígeme y cuéntanoslo.
A ver, bueno, sabemos que esta parte de OT, y la verdad es que, bueno, enlazando un poco con todo lo que os vais diciendo, lo que veo, ¿no?, es que normalmente siempre se habla de la ciberseguridad en un ámbito muy IT, la parte más financiera, la parte más digital, y no nos damos cuenta que esa parte OT, ¿no?, esas tecnologías operacionales a día de hoy ya intervienen directamente con todo lo digital, tienen un contenido digital muy potente y además está totalmente interactuando, ¿no?, con nuestro día a día y con toda esa base digital, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, la ciberseguridad es importante, ¿no?, y nos impacta en la operativa, en las infraestructuras de nuestro día a día, y un apagón de este tipo, una parada en el sector ferroviario, por ejemplo, pues imagínanos, ¿no?, lo que significa. ¿Qué ocurre además? Es que también tenemos esos mitos muy arraigados, ¿no?, que toda la OT, bueno, pues son equipamientos con protocolos que no conocen la gente normalmente, ¿no? Tenemos el safety, ¿no?, las infraestructuras safety, que bueno, pues ya estamos seguros con ello, ¿para qué necesitamos nada más, no? O no estamos conectados a internet, ¿no?, lo típico, somos aislados. Y eso es muy difícil a veces irrumpir contra ello, ¿no?, porque la realidad es que sí que estamos más conectados, tenemos aperturas por todos lados, tenemos accesos en los trenes al Internet on board, tenemos acceso, bueno, directamente, es que toda la capacidad que tiene el tren a nivel digital interno en un embarcado pues es bastante potente y en muchos casos lo tenemos muy de la mano, ¿no?, si no se protege. Y no nos damos cuenta también de que esos ciberataques pueden actuar frente a los sistemas safety, irrumpiendo en el sistema safety, por supuesto dejándolo protegido. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo importante aquí y lo más esencial muchas veces que tenemos en el sector operativo más industrial es esa alianza entre safety y seguridad. O sea, tenemos que estar totalmente alineados, ¿no?, y tener ese concepto arraigado de una manera muy integral. Te voy a hacer una pregunta que sí. No sé si compartiré la inquietud con muchos o pocos, pero creo que aportará. En Aston, ¿cuál es tu papel? Quiero decir, tu vigilancia, ciberseguridad, no es ¿dónde llega? No, nosotros, o sea, mi papel no se queda en la empresa como Alstom, ¿vale? Sino en los proyectos. Es decir, el integrar la ciberseguridad, tanto en la parte de los sistemas de señalización embarcada, sistema de señalización de Wi-Fi, de trackside, de vía, en el Rolling Stone, en el material rodante, en nuestro entertainment, ¿no?, de nuestra experiencia de viajero, ¿vale? Nuestros datos, ¿no?, que muchas veces metemos nuestros datos por ahí, ¿no?, en nuestro entertainment de las infraestructuras ferroviarias, pues la protección sobre ello y obviamente pues sí, la protección de estas infraestructuras, sí. O sea que cuando vamos en el tren tenemos que podemos confiar empezar a sentir más seguros, yo creo. En Gemma Parra, ya lo saben. Sí. Pues gracias por la aclaración. Alberto, el título de la jornada es cómo proteger a una empresa ante las ciberamenazas. Y tenemos varios organismos. Está el INCIBE, por ejemplo, que tiene la relación con las empresas, pero no me voy a alargar, voy a ir directamente a la cuestión. Si mi empresa sufre un ciberataque, ¿llamo a la Guardia Civil? Bueno, yo siempre distingo, sí, por supuesto, siempre. Pero para antes de llegar a ese sí, por supuesto, siempre, nosotros o mi departamento o mi ámbito no es la ciber. Yo siempre diferencio esto, nosotros no nos dedicamos a la ciberseguridad. Nosotros somos policía judicial, nos dedicamos a la investigación del cibercrimen. ¿De acuerdo? Son cosas distintas. La ciberseguridad es la protección de los sistemas y nosotros nos dedicamos a... Ha hablado Andrés antes que de 240.000 ciberincidentes. No todos los ha salido también. No todos los ciberincidentes son delictivos. Pues hay ciberincidentes que se solucionan y que no tienen nada que ver. Cuando un ciberincidente tiene carácter delictivo, ¿de acuerdo? Entonces es cuando entramos nosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿De acuerdo? En la investigación de ese ciberincidente, que es la recogida de las evidencias, la investigación, la atribución y al final llevar eso al mundo físico, si podemos, y siempre digo buscar a uno o varios individuos de dos patas y ir a por ello, detenerlos, ¿de acuerdo?
e intentar resarcir a la víctima, si en el caso que ha sido dinero, o recuperar datos si ha habido datos, o lo que sea. Es un poco nuestro papel. Entonces, cuando una empresa sufre... Claro, estamos hablando de empresas y estamos hablando del debate, estamos todo el mundo pensando en grandes empresas, pero es que en España hay muchos tipos de empresas, ¿no? Y además, normalmente las grandes empresas están, precisamente porque son grandes empresas, porque son objeto, pues están preparadas, ¿no? Evidentemente sufren ciberincidentes, sufren ciberdelitos, normalmente... Cuando una gran multinacional sufre es porque siempre a través de la cadena de suministro, un tercero, una empresa subcontratada, Sudamérica, siempre hay una puerta de entrada, ¿no? Porque ellos tienen muchas barreras, mucha línea de defensa y es mucho más complicado sufran. Pero bueno, una pyme perfectamente puede sufrir un ciberincidente que además lo que hace es que la cierra. Yo siempre esto me lo llevo al mundo físico, ¿no? Porque muchas veces es mucho más fácil, fuera del ámbito nuestro, es mucho más fácil de entender. O sea, tú no dejas la tienda, viene una empresa, ¿no? Con las llaves puestas, las luces dadas y la puerta abierta por la noche cuando te vas, ¿no? Pues si no te roban, pues esto es exactamente igual. Cuando una empresa sufre un ciberincidente, lo primero que tiene que hacer es intentar dar respuesta a ese ciberincidente. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues una gran empresa o a través de una empresa de ciberseguridad, que en España tenemos un montón de empresas de ciberseguridad que va a intentar ayudarle a recuperar lo que ha pasado y de la mano y de esa mano, porque de aquí somos, yo siempre lo pinto como círculos concéntricos, o sea, círculos que nos tocamos, ¿no? El ciberseguridad y nosotros, y tenemos que ir de la mano para nosotros recoger esa evidencia mientras se va recuperando los sistemas de la empresa, la afectación que ha tenido, si ha sido un ransom, si ha sido un robo de datos, depende del ciberincidente, ha sido... Pues también se puede haber sido un BEC, que le han robado y simplemente han suplantado, un fraude al CEO, que no todos son ciberataques, ¿de acuerdo? Y que han sufrido, pues, bueno, grandes empresas, hay fraudes al CEO de millones de euros a grandes multinacionales, que sorprendería. Y ahora metemos la IA, si quieres, para hacerlo todo esto más bonito. Entonces, lo primero es avisarnos, y no hablo de denunciar. La denuncia llegará. Yo siempre digo, y lo digo, que la denuncia tiene que hacerse, ¿de acuerdo? Porque es una investigación en un momento dado, pero lo importante es notificar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando voy a un ciberataque, que a lo mejor es lo más fácil, lo más entendible, cuando una empresa sufre un ciberataque, normalmente eso viene de fuera, ¿no? Y están jurisdicciones, ¿no? Y en ámbito de tipo de investigación que están fuera de nuestro alcance y nos obliga a preservar, ¿no? La preservación del dato. Y vivimos en un mundo en el que no todos tenemos las mismas reglas. Aquí en España tenemos una normativa de preservación de datos que además es una de las más generosas de Europa, porque ni siquiera a nivel de la Unión Europea tenemos una normativa de preservación de datos y nos obliga a nosotros a correr. Nuestras investigaciones ciber tienen muchas velocidades y en los primeros momentos hay que correr mucho, porque es el momento de asegurar y preservar. Si perdemos eso, luego es muy probable, o esa vía de investigación quede cerrada. Entonces es avisar a la Guardia Civil, denunciar lo que puedas, ampliar y, por supuesto, intentar solucionar tu problema. Y pues hay empresas que tienen capacidad propia de reacción y otras empresas que tienen que recurrir a un tercero. Ya tienen un subcontratado de esos federados o contrata con una empresa de ciberseguridad que desplaza a su personal e intenta resolver. Y nosotros trabajamos con ellos porque ellos son los que normalmente van a conocer la información que nosotros necesitamos para empezar nuestro trabajo. Tengo la impresión, y ahora ya extendemos la conversación al resto, pero que hay una primera cuestión de denuncia, ¿no? El que sufre un ciberataque, que además pueden ser de muchas tipologías, como han mencionado, hay una cuestión hay un reparo y denuncio si me están diciendo que me tenía que haber protegido y ya lo he sufrido. No, bueno, si no hay denuncia, esto es al final, yo siempre cuento lo mismo. Nosotros necesitamos que nos lo digan, ¿no? Luego hay que formalizarlo para ir a un juzgado, pero es que si no hay denuncia, en muchos casos no hay delito. Si no me da la información oficialmente, yo no puedo iniciar una investigación, y yo siempre lo digo. Y aunque luego esa investigación sea dificultosa y en algunos casos no llega a ningún lado, si no se denuncia, no se ve. Y si no vemos que hay un problema, no podemos atajarlo ni solucionarlo. Si hay ya a día de hoy, los ciberdelitos son en torno al 20% de la criminalidad en España, ¿vale? Y de esos son 90% son estafas, pero yo siempre digo, si no fuera obligatorio para un fraude de medio de pago ir a la comisaría a que me dieran el recibo, serían el 90%. Todos estos delitos ciberdependientes, ciberataques, ¿cuántos no se denuncian? Claro, si yo no denuncio, eso se queda ahí. Entonces, el problema en España son uno y en otro, no es que no vemos la realidad de lo que ocurre, es muy complicado. Entonces, siempre hay que denunciar. ¿De acuerdo? Aparte, y luego está toda la normativa de ciberseguridad, que tendrá otras obligaciones, la normativa de protección de datos, pero son
normativas distintas de tipo administrativo dependiendo del tipo de la afectación que haya tenido el ciberataque, si me han llevado datos personales, si soy a día de hoy una infraestructura crítica, si mañana soy una de las infraestructuras que está dentro del listado de NIDO y que tengo que notificar a mi CER, ¿de acuerdo? Pero eso son cosas distintas. A mí yo no voy a estar ver si le has notificado a la PD, no, esos son problemas. Eso ya se encarga la PD que le notifiques y si no, pues te sancionará correspondientemente, ¿no? Eso da también para un debate lo de... No, pero animaos, ¿eh? No esperéis que dirija mi pregunta. ¿Y cuántas veces se identifica al delincuente? ¿Cuántas veces? Muchas. Si nos te diría que nosotros porque somos muy buenos, pues lo hacemos. O sea, no me cabe duda. Bueno, es muy complejo. La identificación en este mundo es muy compleja, ¿no? Tenemos un montón de amenazas, ¿no? Estamos hablando de APTs estatales, como digo yo. La atribución es compleja. Además, cada día más, tanto los ciberdelincuentes que buscan lucro económico como las APT estatales utilizan las mismas, es que es cada día más complejo, utilizan las mismas infraestructuras, ¿no? Si yo sé que hay un bulletproof, es que no quiero empezar a hablar con terminología técnica, que si sé que hay una herramienta, una empresa prestando servicios en un país no colaborativo o que directamente no guarda registros, al final el ciberdelincuente lo que busca es el lucro, que no me pillen y ganar dinero. O sea, y eso es el anonimato, ¿no? Que es lo que nos da Internet, la encriptación, el anonimato, son facilitadores. Entonces, tanto los ciberdelincuentes como los otros actores utilizan esos beneficios para conseguir sus fines, que pueden ser económicos, pueden ser... Y luego muchos casos, cuando robo de datos, un robo de datos lo puede haber hecho un cibercriminal por modos duros, pero es que de ese robo de datos o de esa información luego se vende y te la puede comprar pues un Estado, una empresa competidora, que está a la venta de cualquiera, tu vecino, porque es que hoy en día los datos los pide y además no hay que ser ningún hacker ni nada para ser capaz, y valen 2 duros. Vamos animando. Yo os preguntaría cuál es desde vuestras diferentes posiciones, cuál es la peor de las amenazas, el peor de los escenarios que tenéis previsto en vuestra estrategia de ciberseguridad. Eso depende mucho de cada entidad y diría, no, estamos hablando mucho de empresas, también las administraciones públicas han sido atacadas, y ciberatacadas, sí, claro. Y lo son, y lo seguirán siendo, quiero decir. Pero, quiero decir, hemos visto desde hospitales, el SEPE, en fin... montones de servicios. Y es que administraciones públicas está el SEPE, pero está el ayuntamiento... Efectivamente, ayuntamientos también. De mi pueblo, que tiene 300 habitantes, que también hay administraciones y administraciones. Cierto. Y todas necesitan, todas son potencialmente dianas de esto. Pero en general, cada empresa, cada entidad, cada entidad, además la normativa apunta a eso, ¿no? La normativa también ha evolucionado mucho y apunta a que no existen soluciones mágicas para todos. No existe un prêt-à-porter, como digo yo, o sea, no hay café para todos, no vale. Cada entidad tiene que mirar su grado de digitalización. Por poner un ejemplo muy evidente, en realidad Amazon es un Corte Inglés muy digital. Os podéis imaginar que el grado de digitalización de Amazon hace que sea muchísimo más vulnerable a un incidente digital que el Corte Inglés. Corte Inglés, seguramente, en caso de ciberataque, algo podría seguir vendiendo, ¿no? En efectivo, las tiendas físicas, tal. Amazon no, desaparece directamente. Entonces, cada entidad tiene que hacer su propio análisis, su mapa de riesgos integrados en todos los otros riesgos que tiene cualquier negocio. Es decir, yo soy consejera de una empresa, vemos el mapa de riesgos y yo veo el ciberriesgo junto al riesgo de cambio regulatorio, al lado del cambio de tipo de cambio, al de subida de tipo de interés, todos los riesgos que tiene el negocio. Cada entidad tiene que, a nivel directivo, analizar la probabilidad y el impacto que tiene en su negocio, que no será igual que el de la empresa de al lado, seguro. Igual que el Ayuntamiento de Villajoyosa no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Barcelona, porque no tiene nada que ver. Entonces, tienen que hacer su análisis de riesgo y de ahí decidir qué parte del riesgo quiere asumir, qué parte del riesgo quiere transferir contratando un seguro o qué parte del riesgo quiere mitigar. Mitigar con medidas de ciberdefensa, o sea, de ciberseguridad, ¿no? Y ahí hay una cosa que ha cambiado mucho en la regulación también y que la Fundación ESI se dedica a divulgar cultura de seguridad y a eso nos dedicamos, es que las responsabilidades de los órganos de dirección
desde la aprobación de la NIS 2. Esto quiere decir que ya, como bien dice el presidente de ESI, si alguno de aquí nos ha escuchado decirlo, cuando tienes un ciberataque puedes despedir al CISO, puedes incluso matarlo, pero la responsabilidad sigue siendo de los órganos de dirección. Consejo de Administración, la empresa que lo tenga, comité de CEO y comité de dirección. Y es de ellos la responsabilidad indelegable. ¿Esto quiere decir que los CISO, los board, los consejos de administración tienen que ser expertos tecnológicos? No. Igual que tampoco tienen por qué ser expertos fiscales, pero sí tienen que ser conscientes y tienen que poder entender cuál es el riesgo para la entidad, para su negocio, igual que de un cambio fiscal, de un ciberataque. Entonces, esto es muy importante en la regulación, igual que también se ha dicho antes, la regulación ya obliga a estar prevenido, obliga a tener medios, a disponer de medios y de manera documentada. La diligencia debida hay que documentarla, no es solo decirlo. Pero obliga a estar prevenido, no en teoría, digo en teoría porque todavía no está traspuesta y veremos a ver cómo termina, la NIS 2, la CER, son directivas que obligan a notificar, efectivamente, cuando existe un incidente, pero las sanciones son por no haber adoptado los medios antes, no es por tener el ciberincidente, porque eso se da por supuesto que todo el mundo lo va a tener, ¿no? Como sabéis, en ciberseguridad se dice que hay dos tipos de empresas, los que ya han sido ciberatacadas y las que aún no saben que han sido ciberatacadas, o sea, porque no escapa nadie. Pero lo importante es detectarlo y levantarse lo antes posible. Es como la prevención de incendios. La normativa de prevención de incendios nos obliga a tener etiquetitas, luces, no sé qué, etcétera. A nadie le sancionan por tener un incendio. Le sancionan por no haber tenido las lucecitas, las etiquetas, el plan de evacuación ensayado, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece un cambio fundamental en la regulación. Ahora vamos con la regulación, pero le voy a pedir a Daniel que aclare algo que del inicio de tu intervención creo que es una constante y pasa. Hace unos días estuve en una jornada sobre servicios en la nube y demás. Y lo primero que decía uno de los que estaban de servicios en la nube es que es lo que nos suele pasar a las empresas y creo que aplica igualmente a la seguridad. Esto de que cada uno tiene su situación particular y tal, sí, que no es ahí un prêt-à-porter, suena a, madre mía, esto es carísimo, a ver cómo me meto yo en este lío. No, que seguramente es una cuestión de evolución, pero no es como este es el extintor que tengo que poner y este es el cartel. Sí, pero no tiene por qué. Nosotros yo creo que llevamos bastantes años, mucho tiempo, poniendo servicios de protección, pues porque lo pone el de al lado, porque es lo que hay que hacer, prevención, protección, detección, respuesta. Y ahora estamos en esa fase un poco de conocer al adversario, conocer a mí mismo, como decía Maite, saber cómo es mi organización, cuáles son mis activos digitales, si un atacante quiere entrar, qué vector de entrada utiliza, tengo que proteger más la identidad, el usuario, la red, tengo que proteger todo y muchas veces son servicios que van de la mano, incluso servicios casi de asesoría, consultoría inicial o servicios que acompañamos previamente a, oye, conoce cómo está el mercado, si eres un organismo público, eres un ayuntamiento pequeño, grande, qué amenazas existen en tecnología que tienes, qué ataques, qué vulnerabilidades existen en el mercado y sobre todo cuáles son explotables y qué está ocurriendo y luego conócete a ti mismo para saber cómo protegerte, ¿no? Y ahí ya sí pues, entramos en una cadena del ataque en establecer medidas que aumenten la postura de seguridad de mi compañía o de mi organismo o lo que sea, ¿no? Muchas veces no tiene por qué ser contratar más servicios ni tienes que ser más caro, es simplemente definir unas prioridades, establecer un plan y protegerme mejor, por así decirlo, ¿no? Y además muchas veces ni siquiera tienen por qué ser, el resultado es contratar un servicio de seguridad. Antes, los ejercicios que estaba comentando Alberto, esta misma mañana hemos terminado el DEFIR, un ejercicio de respuesta a incidentes y de forense en un cliente de Comunidad Valenciana textil grande que ha sufrido un incidente, le hemos ayudado a recuperar la compañía y posteriormente a ver qué ha pasado, ¿no? Hacer un análisis y unas recomendaciones posteriores. Y la brecha, el origen del incidente, pese a que seguro que utiliza ahí, hay un montón de cosas, era un ransomware, no es una no protección de sus entornos, sino que es una mala higiene, como decía Andrés, de no utilizar un doble factor de autenticación o de no tener bien configurada una política en el directorio activo, es decir, malas configuraciones de tecnología que no son que te falta un servicio de ciberseguridad y no lo tienes contratado, entonces no estabas protegido, son que no has configurado bien. Entonces muchas veces cuando hacemos este tipo de ejercicios, tanto de respuesta a un incidente como incluso de acompañamiento de consultivo para establecer un plan y unas prioridades, muchas veces vamos a
oye, tienes que ejecutar o que hacer estos cambios o que estar preparado, tener un plan para si te ocurre este incidente, saber cómo tienes que actuar, no solo a nivel de tecnología, sino a nivel de procesos de la compañía, del organismo, incluso hasta, pues, lógicamente, incluyendo denuncias y notificaciones a la Agencia de Protección de Datos, pero bueno, nuestra parte es más la labor de cómo asesorar en un plano técnico a las compañías, pero no tiene por qué incrementar el coste de una compañía, ¿no? Pese a que sí que, un poco lo comentábamos antes, yo creo que el atacante, ¿no? Funciona mucho en cuanto a una cuenta de resultados o ve el beneficio, sea económico, sea lo que sea, y en las compañías pues se ve la ciberseguridad más como un centro de coste, o siempre nos cuesta. Ahora NIS 2 y el Esquema Nacional de Seguridad y muchas normativas nos ayudan y cada vez más yo creo que todo el mundo es consciente de que hay que hacer las cosas y que hay que hacerlas bien, pero sí que no tiene por qué. La idea es intentar dar en el clavo y apuntar bien en dónde te gastas el presupuesto. Fíjate, si me permites, y lo ha dicho Daniel, a veces no es ni siquiera tecnológico, a veces es el plan, digamos, estar preparado consiste en, oye, y el día que tengamos un ciberataque, ¿quién va a ser el comité de crisis? ¿Quién se va a tener que reunir? ¿Cómo se va a comunicar? Porque, fijaos, el día del apagón se nos acabaron las telecomunicaciones y es como, ¿y ahora cómo hablo con quién tengo que hablar? Bueno, pues estoy segura que muchas grandes empresas ya están pensando, y administraciones, en, oye, un backup de comunicaciones. ¿Qué pasa si vuelve a haber otro apagón? Pues que no me pille como me pilló el anterior. Contrato duplicación por satélite para las grandes, esto no, las pymes no. Y como decía Daniel, el objetivo es económico, pero ojo, a veces corremos el riesgo de decir, y yo lo he hecho, yo con la vida tan aburrida que llevo, yo no soy objeto de nada, o sea, ¿yo qué voy a hacer? Ya, pero es que son negocios long tail, que llaman, o sea, esto, como las cartas de las herencias nigerianas que hemos recibido todos, oye, es barato, con lo cual yo puedo enviar 1 millón de cartas, con 3 que contesten, ya me ha salido rentabilísimo el negocio. Entonces esto pasa también con las empresas. Entonces no hace falta ser una grandísima empresa y normalmente atacan por la cadena de suministro, atacan por el eslabón más débil, claro. Me vais provocando las preguntas, porque ahora lo de las cartas nigerianas todos hemos mirado a Alberto. ¿Qué hacemos cuando recibimos una carta nigeriana? Hace muy poco estamos haciendo, además ha salido público, ¿no? Una anécdota me he acordado, ¿no? Hicieron un ciberataque al distribuidor de Ledger, las billeteras frías de criptomonedas, la han hecho a nivel mundial. Entonces se llevaron toda la base de datos de quién había comprado Ledger en el mundo y han estado haciendo campañas por países. Te llega una carta a casa perfecta de la empresa, o sea, pero que tal, a nosotros nos han llegado, pues nosotros compramos también perfecta, diciendo, mira este QR, no sé qué, o sea, fíjate, del mundo físico, una carta con el QR, la gente lee el QR, te lleva a una página exactamente igual que la del Ledger, hasta que llega un momento que, claro, te mete a frase semilla. Bueno, ahí ha caído, pues, pero a una escala, a nivel, a toda persona que ha comprado le ha llegado la carta. Claro, en es barato. España. La escalabilidad es que, y hablando antes de la IA, es que la IA lo que va a aumentar es, o sea, que es que una misma persona, y esto es el mundo ciber, es que una misma persona, la escalabilidad del delito, y al final no deja de ser la ingeniería social, hasta el engaño de toda la vida, y hablamos de fraudes, que ahora el volumen es, y con la disponibilidad de datos que hay de todos nosotros al alcance de cualquiera, yo con la IA, yo hoy día que pienso, digo, es que no solamente el volumen en escalabilidad, por supuesto, y luego la capacidad de dirigir. O sea, yo quiero realizar un ataque a Alberto Rodao y como tengo tantos datos de él, de dónde es su vida, de dónde está, de dónde tiene el dinero, hasta de cuánto dinero tiene probablemente sí, porque probablemente la entidad bancaria ha sufrido un ciberataque, porque la administración donde van sus hijos al colegio ha sufrido un ciberataque, porque el colegio... Y como todo eso está a la venta, si yo quiero hacer un ataque dirigido contra él, ¿por qué? Porque es un CEO porque es el CEO de Alstom y quiero hacerle lo que sea, o quiero conseguir acceso a su correo para luego hacerle un BEP, porque sé que se está fusionando con Orange, ¿vale? Pues claro, sí, es que eso metido y metes en el coste, eso ya pasa, pero pasa y requiere mucho trabajo, requiere gente muy preparada, pero si esto le metes en el cóctel la IA de hoy, porque a mí la IA de hace 6 meses no tiene nada que ver a la de hoy y me da pensar la IA de dentro de 6 meses, que esa es otra. O sea, es muy complejo, cada día es más complejo y es cuestión de concienciación, ¿no?
¿Decías, Gemma? No, que creo que también es un poco la democratización que tenemos ya del ataque. O sea, quiero decir, es que ya no se necesita tener un conocimiento exhaustivo con... No, es que ya la IT lo va a hacer fácilmente, automatizado, y además la simetría que tenemos en cuanto a la defensa. Es decir, o sea, es mucho más fácil hacer y más económico y más rápido hacer un ataque que defenderlo muchas veces, porque bueno, requiere a veces esa complejidad, ¿no? Y tantos malos hay. Y esto, Bueno, es muy abierto porque es minar. Ahora mismo es fácilmente minable todo. El crimen es coste-beneficio. Exacto. Esto es coste-beneficio. O sea, ¿por qué no asaltan supermercados en la calle? Porque te pillan y te meten en la cárcel, ¿no? Pero si yo te estafo a ti y no me pillan, y a ti también, o estafo a 500, y no digo estafar porque no va a banalizar, ¿no? Pero si existe un ámbito en el que es muy fácil delinquir y es muy difícil que me cojan, entonces el riesgo es muy... Tu día, igual que Gemma, la empresa, ¿no? Cuando tú vas a hacer una operación, al final es coste-beneficio. Pues en este ámbito exactamente igual. ¿Tu día cómo es, Gemma? Cuando llegas a la oficina, dices, a ver por dónde están viniendo Llorar los un malos. poco y luego... No, a ver, nosotros, o sea, como comentaba antes, ¿no? Nosotros nos trabajamos... ¿Tu dashboard qué tiene ahí a la vista? No, trabajamos por proyectos, bueno, pues el diseño de los proyectos, ¿no? De nuestro sector, en este caso el ferroviario, ¿no? En el que estamos trabajando. A ver, ¿cómo nosotros atacamos o cómo nosotros trabajamos en proteger esto? Y lo habéis dicho, bueno, alineados a las empresas, nosotros en los proyectos y en las infraestructuras lo mismo. O sea, tenemos que hacer una gestión activa del riesgo. Primero, el análisis, pero para analizar, y hay una frase que a mí me gusta mucho, siempre lo digo, es antes, o sea, para proteger, primero tenemos que entender lo que tenemos y conocer lo que tenemos. Y eso es un problema mayúsculo, lo que tenemos en el sector industrial en general, el conocer lo que tenemos instalado. O sea, si tú te vas en la inmensa mayoría de cualquier empresa, bueno, cualquier planta industrial, y le preguntas, bueno, a ver, ¿no? Enséñame la arquitectura. Hay una frase muy buena que es... Vacía. Dios hizo el mundo en 7 días porque no había base instalada. Que es en plan, porque si tienes base instalada es imposible saber todo. Sí, o sea, es brutal. O sea, no hay nada, ¿no? O sea, la arquitectura es una línea prácticamente, ¿no? Una workstation, el servidor y ya, a correr. Pero bueno, o sea, hay más cosas ahí abajo, ¿no? Y todo eso está integrado. Y tenemos que conocerlo, porque es que además no somos conscientes de que no es solo lo de Internet. Es que tenemos la complejidad de que cualquiera, y yo lo he vivido antes de entrar a la ciberseguridad, ¿no? Yo venía más del mundo de safety, de hecho, de oil and gas y demás, y íbamos con los pinchos, ¿no? A un PLC cualquiera, enchufábamos y cambiábamos los settings de un sistema de seguridad SIL 3. O sea, imagínate lo que se puede llegar a hacer si eso no lo tienes controlado. No tienes, simplemente muchas veces las protecciones físicas, la protección del procedimiento, de quién accede, cómo se accede, es muy sencillo, pero es verdad que no se tiene esa concienciación. Y eso, bueno, a nivel regulatorio, además, pues bueno, sí que es cierto que ya va ayudando, pero que también es lo complejo en nuestro día a día, como tú decías, ¿no? En nuestros proyectos, es el aterrizar la regulación a algo objetivo y que tenga las formas necesarias para realmente aterrizado en el sector, que es la complejidad que tenemos en las regulaciones, que muchas veces la regulación ya no solo se mete en el objetivo, sino que estandariza, y con Andrés he hablado alguna vez del tema de la CRA, del Cybersecurity Resilience Act, que nos implica a nosotros en el sector ferroviario, notablemente. Claro, no se encaja solo en el objetivo y no se focaliza en el objetivo, sino en la forma. Muchas veces eso es lo que nos hace a nosotros tener esa complejidad, porque la forma, al ser tan genérica, nos dificulta el llegar a ser efectivos en el sector. Porque no... Puedo echarle un cable a Andrés, como yo también soy funcionaria. Esta frase la he oído montones de veces y he oído la contraria también. Es decir, es que la regulación es tan genérica que no sabemos qué hacer. Y cuando es muy concreta, es que es tan rígido que no nos deja flexibilidad. O sea, cuidado que los dioses cuando quieren castigarnos escuchan nuestras plegarias. Entonces... No, está claro. O sea, hay que tener... Una normativa transversal no puede tener detalle.
Claro, creo que muchas veces las regulaciones lo que tenemos que empezar que trabajar, ¿no?, en ese objetivo y tener la posibilidad de flexibilizar a estándares más verticales. Claro, pero es que Que eso lo trabaja. los estándares tienen que ser sectoriales, seguro, o sea, hay que concretar. Pero claro, la regulación, la NIS2, la CER, la CRA, son regulaciones absolutamente horizontales. Te aplica a ti y le aplica al de los juguetes. Entonces, claro. El reglamento o la directiva, gracias a Dios que no se mete al detalle, porque si no sería absurdo. No, lo que pasa es que, por ejemplo, y esto es la complejidad que nosotros estamos teniendo, y no quiero monopolizar con esto de la regulación de la CRA, ¿vale? Pero la complejidad que estamos teniendo nosotros en el sector ferroviario con respecto a la cybersecurity resident en ese concepto de resiliencia, ¿vale? El soporte, ese periodo de soporte que trabaja la CRA, ¿no?, te dice ciclo de vida. ¿Qué ciclo de vida tiene un producto de ferroviario? 20 años o más. ¿Cómo puedes asegurar esa capacidad de ciberresiliencia en 20 años? Vigilándolo. Es imposible, honestamente es imposible. No puedes cambiar, pero por la recertificación que genera. Te cuenta que nosotros tenemos sistemas digitales dentro de nuestro ADN safety, que cualquier actualización generaría una recertificación. Si esto lo empezamos a implementar, y debería ser así, pero tenemos que ser conscientes del coste que tiene. Efectivamente. Sin duda. De Sin cómo duda. esto se escala a nivel de Y te diría más, es un coste que beneficia no solo a tu empresa, sino que beneficia a la sociedad en general. Claro. Porque claro, la seguridad de los trenes nos beneficia a todos. La seguridad de las centrales nucleares nos beneficia a todos. Las de las telecomunicaciones nos beneficia a todos. Con lo cual, efectivamente, tiene un coste enorme que habrá que calcular. Pero ¿quién tiene que pagar ese coste? La sociedad en general, entiendo. Beneficia a todos, deberíamos pagarlo entre todos, ¿no? Interesante este punto. Sí. Para algunos más que Hoy para estoy otros. aquí en condición de preguntar por otras cosas. Ya lo hablamos luego. Me he quedado también con lo que decía antes Maite, Alberto. Vosotros cuando hacéis una actuación de investigar el crimen y detectáis que no se ha cumplido la normativa, ¿también actuáis contra el que ha sido objeto del ataque? No se ha cumplido qué normativa. Claro. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estás cumpliendo los mínimos, los estándares mínimos de eso. Claro, es que es infinito. Es que esa no es mi trabajo. Yo bastante tengo lo mío, como para meterme con lo de los demás, como dicen. La EPD, por ejemplo, que he mencionado, ya se dedica a sancionar. Claro, nuestro trabajo, nosotros no somos un organismo de supervisión, de administración, de cumplimiento de normativa. Nosotros nos dedicamos a otra cosa. Evidentemente, el que sufre el ciberataque, o el que ha sufrido, si sufre un ciberataque con una fuga de datos, tú estás sujeto a una normativa y allá tú si no te preocupes que se va a saber, porque se va a saber que al final... Pero no solamente cuando sufre un ciberataque, quiero decir, tú estás obligado a cumplir una normativa, si llega una inspección del organismo competente y ve que no tienes previstas las etiquetitas de salida y los extintores colocados, te sanciona, te debería sancionar. Volvamos al mundo físico, muy fácil, o sea, tú tienes un arma en casa, ¿vale? Y la normativa, el reglamento de armas, te obliga, dependiendo del arma que tengas, a tenerlo con una medida de seguridad. Exacto. Si a ti mañana te entran en tu casa, que te puede pasar y te roban, no te puede pasar porque no pueden entrar a tu casa a robar, evidentemente, pero si luego tú no tenías implementar la medida de seguridad que exige el reglamento de armas para la producción de ese arma, pues te van a sancionar administrativamente. Pues esto exactamente es llevado al mundo con toda la complejidad y es exactamente lo mismo. Nosotros no lo dedicamos a eso. De hecho, yo trato de decirlo porque es una de las cosas que alguna empresa tiene miedo a denunciar o no quiere denunciar por el miedo. Y además siempre me dicen lo mismo, la misma pregunta, ¿y esto ya constituye notificación? Digo, no, yo no tengo nada que ver con eso. Digo, tus obligaciones de notificación vienen claramente marcadas en normativa y tendrás que notificar a la institución que sea, la Agencia de Protección de Datos, al INCIBE o a quien normativa, según quien sea. Digo, lo mío, yo me dedico a investigar delitos, ¿de acuerdo? Lo que yo intento convencer es que eso no sea, que esa normativa no sea que no se denuncie, porque si no, vamos, va en contra de las víctimas también.
Claro. Las víctimas de la empresa y de los datos de los ciudadanos, por ejemplo. Yo hablo de datos y en el caso de los ciudadanos. Entonces, denunciar siempre. Yo no voy a ser, desde luego, el que vaya a ir diciendo no vas a denunciar la cuestión de datos, porque no es mi salvo que sea una cosa ya de una gran empresa que clame al cielo. Las grandes empresas, es que hoy en día la normativa de cumplimiento es que es muy complicada. Esto no es unas cosas que surgen en ciertos ámbitos, pero no en grandes empresas. ¿Qué necesidad tiene una gran empresa? Además, luego está la reputación también. Es que es todo más. El no cumplir la normativa tampoco protege datos, o sea, te ciberataca, no cumple la normativa. O sea, si al Consejo de Administración le preocupa la pérdida económica, la reputación de la empresa, que eso también es coste. No le preocupa entonces, si no denuncio, si no notifico. De hecho, muchas veces dice, voy a necesito denunciar corriendo porque quiero notificar ya. Digo, cuando para mí no es como he dicho antes, no tengo prisa por la denuncia, pero como lo que quieren es cumplir rápidamente y decir que han cumplido, porque cuando tienes una fuga, sobre todo, vuelo los datos porque es lo más, ¿no? Y como está siempre la agencia ahí detrás, que tiene un régimen sancionador importante, ¿no? Pues cuando hay una fuga de datos, pues la empresa tiene necesidad de notificar, porque además hay un plazo de notificación desde que descubres entonces hay mucha prisa por eso. ¿Vale? No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, la pregunta era un tanto ingenua, pero no, porque por lo que sabemos los de la mesa. Es pertinente porque es una pregunta que me hace que cuando me llaman, incluso la propia gente dice, ¿esto es notificación? No, digo, no tiene nada que ver. Digo, esto no es. Tú notifica a quien tengas, a quien tengas que notificar, o a la Agencia de Protección de Datos, y espero que estés en plazo. Que también decir que ha denunciado ayuda, ¿no? Es una de las obligaciones que te dicen, ¿no? ¿Ya has denunciado en la Fuerza de Ciberseguridad? Si es delito, sí. Tienes que decírselo también. Decíais que la IA, digamos, ha facilitado la operativa criminal, pero también ha complicado mucho la detección de los delincuentes, ¿no? Se diluye también más, pues es igualmente detectable quién está detrás. Vamos a ver, yo voy a hablar de lo que yo veo, lo que nosotros vemos a día de hoy, que es lo que pasó, como digo yo, hace unos días, ¿no? o hace unos meses, no lo que está pasando ahora. O sea, nosotros sí que hemos visto, ya hemos encontrado gente que está programando, que estoy hablando de la IA de hace unos meses, que usa IA para programar. O sea, se ve claramente cuando tú analizas o cuando acabas deteniendo a la persona o encuentras el script o encuentras el malware con el que hizo el ataque, se ve claramente y se ve claramente que la gente ya lleva tiempo utilizando IA para programar, bueno, como hace la gente que desarrolla, los desarrolladores, que ya está, pues los malos también lo hacen. En cuanto a la escalabilidad, es que es muy complicado. A ver, yo no tengo que seguro que hay gente, o sea, ya lo he visto, nosotros no lo hemos visto, pero en otros países o en foros internacionales sí que ves, porque se ha utilizado ya para hacer deepfakes. Eso está pasando ya. En España hemos detectado algún, nosotros en mis manos a día de hoy no ha caído ninguno. ¿Que ha podido haberlo? Sí, perfectamente ha podido haberlo. O sea, pero la IA se está utilizando, claro, como la estamos utilizando todos en nuestro día a día y en nuestro trabajo. Ellos al final se benefician de ello. Está hablando del ciberdelincuente de aquí, no estoy hablando, por supuesto, ya nos metemos a APTs o actores estatales, ya por supuesto. Pero es que eso probablemente no estemos ni viendo lo que está pasando. Probablemente lo que pasa es que no veamos lo que está pasando. De hecho, yo creo que ahí, como comentabas antes tú, de llegar al individuo de dos patas, con la IA agéntica, que es un poco, nosotros también comercializamos soluciones de IA, que agentes autónomos sean capaces de desarrollar acciones. Esto está, pues, las empresas, los organismos están implantando agentes para hacer tareas diarias. Eso va a llegar a ciberseguridad y va a haber agentes que se van a configurar para este lado, digamos, malicioso, y que va a complicar, yo creo, un poco, esto es a futuro, yo creo que todavía estamos ahí en esa línea, pero que va a complicar un poco llegar hasta el origen o de dónde vienen, ¿no?, ciertas acciones, yo creo. Pero yo ahí es verdad que en el tema de la IA sí que creo, sobre todo con los modelos un poco más recientes y demás, yo soy positivo en el sentido en el que creo que eso va a beneficiar a la defensa, en el sentido de que tienes mucha más información con la que entrenar esos modelos, con códigos fuente de tu propia organización, cosas que a priori son solamente conocidos por ti, y que estos modelos te van a permitir, yo creo, diferenciarte un poco más, siempre que la regulación te lo permita, siempre que todo vaya, y el que tenga capacidad, claro, porque yo no sé si va a ser democratización total, pero va a poder, yo creo, tener más datos para llegar a una mejor protección
que el ataque, ¿no? Pero bueno, va a ir, yo creo, es un poco cíclico. Os lo pregunto a todos, pero particularmente a ti, Daniel, pero a todas y todos. Es que no sé si te he entendido bien, pero ¿se te ha dado o puede llegarse a darse el caso de que una empresa te pida una ciberseguridad ofensiva? ¿Cómo que una ciberseguridad ofensiva? Atacar a su Esto delante del competidor. coronel no lo va a confesar. Eso es un delito. No, claro. O sea, Un ciberataque es un delito. Sí, nosotros... Claro, Sí, no. mira, yo siempre hago yo siempre digo una cosa. Todos. Déjame que te ayude. Yo siempre digo una cosa en este mundo, ¿no? Decía Weber, ¿no?, que el monopolio y la fuerza lo tiene el Estado, ¿no? No tiene el Estado, ¿no? Decía en la teoría, pero yo siempre he dicho que en el mundo eso no es así. Ya el monopolio y la fuerza ya no lo tiene. Aquí no, las porras y tal, no lo tienes. Al final es cuestión de capacidad. Y además, como no hay límites, no hay distancias, no es cuestión de capacidad técnica, de capacidad de cómputo y capacidad técnica. Y ya está. O sea, ¿podría Orange hacer un ataque a quien le está atacando? Perfectamente. Por poder, por capacidad, perfectamente. Otra cosa que en España esté cometiendo Los pillaríais. un delito. Bueno, sí los pillaríamos, ¿no? Pero está cometiendo un delito. Pero sí que es interesante porque al final hay muchos ciberejercicios, digamos, que cada vez, junto con servicios de SOC que damos a las compañías, es una buena práctica realizar ciberejercicios muchas veces de seguridad ofensiva, de medir, validar, testar, que lógicamente sin carga maliciosa, pero similares a si tuvieras un incidente de seguridad. De hacer un ataque de negación de servicio a quien te está atacando. O sea, es que, claro, ahí estás cometiendo un delito. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con los pentest dentro de nuestros sistemas de operacionales, de tecnología operacional. Trabajamos con pentest para saber cuál es el análisis que tenemos que hacer al final, dónde está la vulnerabilidad. Y te diría más. Puse demasiada pimienta. Y luego yo tengo límites. ¿Tenéis idea de que esto se produce en No, pero el incluso mercado, en algunos sectores? pagar puede ser un delito también, porque si pagas y estás financiando con ello actividades ilícitas... Bueno, yo ahí, eso había que ver. Yo no he visto todavía una condena por pagar. De hecho, yo siempre digo que si alguien paga, que lo diga. Pues el pago es una vía de investigación también. Al final... Hay gente que paga, es así. El pago es mejor decir, si es que es mejor decirlo. O sea, que podría ser, pues, yo todavía no lo he visto, pero el pago es una investigación. Y vamos a hablar de un ransom, ¿no? Una encriptación. Si es que al final, nunca pagues. Yo mi recomendación es nunca pagues, porque no te garantiza Cuando nada. tienes un incidente, dices, porque no te garantiza nada, ni siquiera. Aunque ahora está habiendo filtraciones, está empezando a haber mucha filtración sin encriptación, pero sí que hay extorsión. Sí. Si es que la información luego aparece y se vende exactamente igual. Entonces, pagues o no. Hombre, en un momento dado, si tu empresa ha quebrado, no tienes nada, pero es que eso está empezando a pasar menos. ¿Por qué? Porque el que te hace la encriptación lo quiere que le pagues. Entonces, si te revienta la empresa y no puedes pagarle, pues entonces no tiene éxito. De hecho, cada vez son mucho más selectivos, ¿no? en lo que encriptan. Está mucho más. Bueno, esto ha evolucionado y evoluciona todos los días. Antes los ransomware eran mucho más agresivos y ahora entran mucho más rápido, tardan mucho menos en encriptar, conocen mucho mejor tu sistema y saben perfectamente que encriptan. ¿Dónde está la información de valor? ¿Dónde está tu información de pago? Porque se han estudiado. O sea, todo esto está muy. Ya se ha encargado alguien de estudiarte, de saber dónde estás, de estar en un proceso de fusión, qué te interesa, porque lo que quieren al final es que les pagues. Si el objetivo es dinero, seguro. Claro, si el objetivo es paralizar los transportes. Claro, estoy hablando exactamente. Perdonadme, pero tenemos que acabar, ¿no? Es apasionante, yo estoy muy entretenido, supongo que todos ustedes también, pero hay una capitana general que Silvia ha dicho que acabamos. Además ahora tenemos algo, ¿no? Anuncias tú, tienes el mando, la palabra, el micro, todo. Gracias. No, simplemente agradeceros a todos de verdad. No os olvidéis de mirar sus biografías y profundizar un poco sobre quiénes son, porque todos aquí tienen una trayectoria, incluido Juan, muy interesante. La verdad es que yo he aprendido, espero que, no sé si esto nos garantiza, por lo menos en diálogo contra los ciberataques, pero ha sido incluso divertido. Hemos aprendido divirtiéndonos y eso es muy de agradecer.
A los que todavía no sois socios de Diálogo, no os perdáis diálogo.es, ahí poderos haceros socios, y la próxima cita que tenemos es el 7 de julio, que tenemos la entrega de las becas Avenir, y el 29 de septiembre tenemos un tema importante también que no tiene absolutamente nada que ver, pero la ciencia nos interesa, que es del Laboratorio a la Vida, la nueva era contra el cáncer. O sea que... Y nada, y temas sobre productividad que hablaremos también aquí en el CaixaForum en el mes de octubre, y seguimos con nuestra programación intensa en Diálogo. Muchísimas gracias a todos y a los ponentes.